En 1997, el famoso programa de radio estadounidense Costa a Costa entrevistó a un hombre llamado Mel Waters, que afirmaba que en una zona de su propiedad ubicada en la colina de Manassas, Washington, había una especie de extraño agujero donde las personas habían ido durante años para arrojar residuos como frigoríficos, madera, tierra, ganado o incluso personas muertas. Uno de los misterios del agujero de Mel era que no tenía fondo. Con el paso de los años, la basura acumulada no se veía, iluminaba en el agujero y no se reflejaba en el fondo o a los lados. Mel fue realizando su propia investigación, tiró un cubo de metal por el agujero sin oír ningún tipo de sonido metálico. También se probó con televisores de tubo sin escuchar ninguna explosión, solo silencio. Por lo que se podía decir que el agujero no tenía fin. El agujero mide unos 3 metros de diámetro con una especie de muro de contención a su alrededor y sin fondo aparente. Uno de los misterios que preocupaba a Mel era que el agujero no tenía fondo. Probó bajando un hilo de pescar con un caramelo atado al principio de la línea, pensando que cuando llegara al final el agua lo disolvería. Después de llegar a los 500 metros hacia abajo, lo volvió a subir con el caramelo intacto, así que realizó la misma operación con un plomo de unos 500 gramos y unido a más carrete. Uno pensaría que después de cerca de 3.000 metros de línea de pesca colgante, que llamaría un día a los 80 metros según su medidor digital, aún no alcanzó el final del hoyo. Pero lo que más estremeció a Mel fue cuando uno de los lugareños tiró a su perro muerto por el agujero. Unos días más tarde, el hombre vio a su perro corriendo de nuevo. Según Mel, después de la emisión del programa de radio, el gobierno lo obligó a salir de sus terrenos. El ejército se hizo con la zona, el personal uniformado lo amenazó si continuaba hablando del tema. La excusa que lo obligaron a darle fue que un avión se había estrellado en sus terrenos. Me volvió a realizar otra entrevista 3 días después de lo que le sucedió, explicando cuáles eran los verdaderos intereses del gobierno. El resultado no se hizo esperar. El gobierno se quedó con todos sus terrenos. Según algunas informaciones, Mel recibía del gobierno de Estados Unidos $250.000 en su cuenta cada mes y se trasladó a Australia, donde actualmente se dedicaba a la investigación y conservación ambiental, pero antes del 2000 todo cambió. Algunas personas explicaron que Mel regresó a los Estados Unidos para arreglar algunas cosas personales cuando la policía, con la excusa de que necesitaban una declaración, al parecer lo secuestraron. Se despertó en un callejón en San Francisco con varios hematomas y con los dientes posteriores rotos, además de que le faltaba todo su dinero. Mientras estaba en los Estados Unidos, fue invitado a una reserva india para examinar otro agujero similar al que tenía en su propiedad. Una tribu local encontró este nuevo agujero que era diferente. Su pared inferior era metálica hasta donde se alcanzaba la vista. Parecía fabricada. Los indios decían que había una fuente de calor en el interior del agujero. Decían que era una sustancia que se veía y que se sentía como el hielo, pero que estaba caliente y absorbía toda la humedad a su alrededor. Un amigo de Mel puso un trozo de este hielo caliente en la estufa de leña de su cabaña. La cabaña se derrumbó porque el extraño hielo caliente había extraído toda la humedad de la madera. Probaron introduciendo una oveja en el interior del agujero. Después de un tiempo la sacaron. La oveja estaba muerta y por el exterior parecía estar normal, pero al abrirla descubrieron que se encontraba cocida por dentro y con una especie de tumor grande palpitante en donde tenían que haber estado los órganos internos. Procedieron a abrir el interior del tumor y en su interior había lo que parecía ser un feto de un bebé con grandes ojos azules humanos. Todos los presentes fueron testigos. Mel dijo que se sentía tranquilo y compasivo, no sentía que fuera ningún ser malévolo. Seguidamente el extraño ser saltó hacia el agujero. Mel nunca volvió al lugar donde comenzó la leyenda. Antes de que se hiciera público, el agujero era conocido y utilizado por los lugareños. Pero desde que el gobierno se hizo con la zona, cualquier persona que intente encontrar el agujero solo encontraba unas vallas y señales de prohibido el paso. Sin embargo, un equipo de televisión viajó hasta el supuesto lugar y lo que encontraron fue una gran presencia militar. Muchas personas que conducen a través del área juran haber visto un rayo de luz negro o una sombra que emana brevemente desde el sitio. También hay que apuntar que hay algunos grupos y comunidades muy activas que han pasado mucho tiempo y esfuerzo buscando el agujero sin tener éxito. Algunas personas hicieron imágenes de la región de Manassas y curiosamente la sección de la imagen que decía Mel que se encontraba el agujero se mostraba como un gran cuadrado blanco vacío que cubre todo el terreno circundante. Mel dejó en claro que cuando muera quiere que lo tiren al interior del agujero.